Estamos ante graves violaciones de derechos humanos que no se pueden presentar ya a estas alturas como excesos individuales. Abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor, ¿cuál es la posición de ustedes frente a lo que ha pasado en el país en los últimos días? Estamos ante graves violaciones de derechos humanos que no se pueden presentar ya a estas alturas como excesos individuales. Desde el momento en que se autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, ya hay una responsabilidad del Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para labores de restablecimiento del orden interno, para el control de multitudes. Ellos utilizan armamento de guerra, fusiles automáticos que no permiten un uso diferencial de la fuerza y están entrenados para eliminar objetivos militares, no para dispersar multitudes. Eso es lo que ha pasado en Ayacucho. Tengamos en cuenta además que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, el único caso en que las fuerzas del orden pueden disparar a matar es para salvar la vida. No se puede disparar a matar para desbloquear una carretera, para dispersar una multitud, ni siquiera para defender la infraestructura esencial como es un aeropuerto. La vida humana en un Estado de Derecho está por encima de cualquier otro bien jurídico. Entonces, Mar, como lectura que tienen ustedes, una vez más regresando al tema del ejemplo de Ayacucho, que es donde más se ha registrado la controversia, ¿las Fuerzas Armadas debieron haber permitido que tomen control del aeropuerto y replegarse? Lo que debiera hacer el Estado es asignar a la policía para proteger el aeropuerto a un sector de la policía con armas no letales, no disparar con fusiles automáticos hacia la población. Los gases lacrimógenos, los perdigones de goma, hay otros proyectiles que permiten dispersar multitudes sin asesinar a la gente. Es más, las muertes no se han producido solamente en el aeropuerto, o sea, tenemos imágenes de efectivos haciendo disparos desde el techo de las casas. O sea, esto queda fuera totalmente de los estándares internacionales. Claro, pero Mar, un poco para equilibrar la situación. Pero también hay imágenes que grafican el ataque con explosivos a dependencias policiales, a comisarías, con armas de hechiza, armamento casero, y que estaban disparando contra los efectivos policiales. ¿Cómo esperar la preservación del derecho humano cuando el policía se encuentra en una situación también de riesgo? Mira, el principio es el uso de la fuerza siempre debe dirigirse a la persona que está realizando actos de violencia. No se puede disparar de manera indiscriminada. Hace unos días en Andahuaylas se produjo la muerte de un menor de edad que estaba en un cerrito observando los hechos a distancia. Y hay gente que dice, pero eso fue una bala perdida. No se trata aquí de hablar de balas perdidas, de lo que estamos es de un uso arbitrario de la fuerza. Desde el momento en que la policía o el ejército utilizan armamento de guerra en mitad de un centro poblado, las posibilidades de causar víctimas inocentes son elevadísimas. Y simplemente esta posibilidad es inadmisible en un Estado de Derecho. Sí, eso es bastante cierto. Ninguna fuerza de seguridad democrática debería correr un riesgo como este, de asesinar a personas civiles. En la condición que nos planteas, tienes muchísima razón. Una persona que no tiene nada que ver con la protesta, que sea impactada por una bala, es un acto que tiene que ser sancionado, previamente investigado. Sin embargo, entonces, ¿qué pasa en la lectura de ustedes como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos si la policía disparó contra aquellos que estaban también atacándolos con explosivos? Porque hay imágenes sobre eso. En ese caso, ¿para ustedes la muerte de esas personas están justificadas? Las personas que están realizando actos de violencia que ponen en riesgo de manera inminente la vida de los policías o de terceros, sí pueden ser neutralizadas con el uso de la fuerza letal, pero solamente estas personas, ¿no? El problema es que aquí la fuerza se está usando de manera indiscriminada
contra personas que de por sí no son un peligro para la vida de nadie. Nos puede genera muchos problemas el bloqueo de carreteras, pero no se pueden desbloquear las carreteras asesinando a personas. Hay que utilizar otros procedimientos. Nuestra posición es que el Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de preservar el orden público, de proteger instalaciones fundamentales. Los policías tienen todo el derecho a proteger su vida, pero lo que no podemos permitir es que se esté asesinando a personas simplemente por el hecho de manifestarse, o que se esté deteniendo y golpeando a personas que ni siquiera están participando en las protestas. Estamos ante en realidad hay mucho que queremos conversar contigo, Mar Pérez. Por favor, espéranos un momento. Tenemos que ir rápidamente a la pausa para seguir entendiendo lo que nos estás manifestando en estos instantes desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Volvemos con más aquí en Hablemos Claro. Bien, son las 9 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en estos momentos en la comunicación, en la entrevista con Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mar, nos explicabas el contexto que para ustedes se ha presentado frente a esa situación de protestas en la última semana. Pero también, por ejemplo, hay una preocupación por parte de la protección de derechos humanos de los policías. Quiero que me entiendas algo y que el país entienda algo. Nuestra misión como periodistas o como medio de comunicación es poner toda la información disponible sobre la mesa para que la gente pueda sacar su propia evaluación. Es cierto, habían represiones injustificadas en muchas ocasiones. Como también es cierto, se ha vandalizado la protesta pacífica al extremo de quemar a importantes instituciones tutelares, constitucionales como Poder Judicial, Ministerio Público, las comisarías, empresas privadas que nada tenían que hacer, nada tenían que ver con la protesta que se había desatado. Y ante esa situación, grupos de personas con armamentos caseros atacando a los policías. Hay un video, por ejemplo, Mar, acompáñanos y danos tu lectura, tu interpretación del mismo video. Hay un grupo de personas que están en estos momentos con una especie de bazooka, es una bazooka casera, es una bazooka de por lo menos, ¿cuánto? 1,5 metros de longitud. La carga una persona, se pone detrás de un poste con una especie de protección de un escudo casero también y disparan, entendemos, hacia un punto policial. El video es bastante sonoro, se escucha el momento que sale la bombarda, el explosivo que mandan hacia el contingente policial y genera impacto en aquellos que hemos visto y hemos escuchado y en la gente que en estos momentos estaba grabando. Están con una bazooka. Una bazooka, Mar. En esas condiciones, ¿cómo salvaguardar la integridad física? No de las personas que en estos momentos están allí, que son varios. El que dispara, el que sostiene el escudo y los que están detrás son participantes del mismo acto criminal que están perpetrando en estos momentos en nombre de la protesta. Y la policía al otro lado. ¿Quién defiende, por ejemplo, los derechos de los policías que pudieron haber sido impactados con ese explosivo, Mar? No queda ninguna duda. Frente a personas armadas que están disparando, la policía puede usar la fuerza letal. Lo que no sería admisible en este caso es que, por ejemplo, la policía utilice ametralladoras, armas automáticas, porque este tipo de armas ponen en riesgo no solo a los que están agrediendo a la policía, sino a toda la población que está alrededor. Eso es lo que estamos planteando, que se haga un uso diferenciado de la fuerza, de manera que solamente quienes están poniendo en riesgo la integridad o la vida sean los afectados y no se afecte a quienes manifiestan pacíficamente o a la población civil. Estas personas, estos actos se desarrollan en muchos casos en la mitad de centros poblados, donde viven niños, hay una niña ahora mismo en Andahuaylas, ha perdido el ojo, está en Lima. Y eso es porque la policía no está haciendo un uso diferenciado de la fuerza. Sobre esa precisión, lo que sí sabemos la semana pasada es que sobre la niña que mencionas, según se informó, se ha recuperado el ojo, se ha recuperado la vista. No se la ha perdido. Es la información que nosotros tenemos. Si es que tiene información diferente, te agradeceríamos que nos hagas llegar para que se pueda conocer y esclarecer estos hechos. Pero, por ejemplo, con lo que pasó en Andahuaylas, con esas represiones policiales,
yo te pregunto, y como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que entiendo derechos humanos alcanza tanto civiles como aquellos policías que puedan hacer atentados, ¿por qué a los policías no se los protege en la misma magnitud que se protege a los civiles? Exitosa. Si ellos han sido también atentados y vandalizados, si ellos han sido también sujetos de ataques casi ya que lindaba con terrorismo, porque bombardear, lanzar bombas caseras hacia una dependencia policial pone en riesgo la integridad de ese policía que tiene esposa, que tiene hijos o que tiene padres. Sí, la policía sí puede usar la fuerza letal contra personas que suponen un riesgo grave e inminente para su vida. 2. La policía tiene el derecho, que no se está cumpliendo en estos momentos, a contar con equipos adecuados para su trabajo. No tienen suficientes equipos de protección ni armamento adecuado para este tipo de situaciones. Probablemente lo que estamos viendo es que en muchos casos no se ha distribuido armamento no letal de manera suficiente a nivel nacional y los policías están usando armas que no son adecuadas. Y eso es responsabilidad directa del Ejecutivo y de los comandos policiales que tienen la obligación de garantizar la logística para que su personal pueda trabajar de manera segura y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Y en tercer lugar, no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí el problema central es que se está buscando una salida represiva, militar, a una situación que debería solucionarse políticamente. O sea, se debería dar una salida a la demanda que tiene la mayor parte de la población en el país, que no es apoyar a Pedro Castillo, es el adelanto de elecciones. Y como no se hace eso, la figura que se está haciendo es poner a la población civil y a los propios policías en riesgo. Nos están utilizando a todos. Entonces, el pedido es, basta ya de militarización y se debe buscar una salida política a la demanda de la mayor parte de la población. No solamente están disparando, están utilizando la logística de los servicios de inteligencia para afectar a personas solamente porque son opositores al gobierno. Eso sí, pero Mar, en ese punto sí déjame discrepar abiertamente contigo. Lo que está pasando en estos momentos no justifico las muertes, son repudiables, condenables si es que estos han sido productos de atentados perpetrados contra militares o patrullas militares, como también se ha conocido, o contra instituciones policiales, como las comisarías, que han sido incendiadas, bombardeadas, apedreadas. Hay policías que son hijos, que son padres, que son esposos. Sin embargo, Mar, entendiendo el contexto de conflictividad que tenemos en estos momentos en el país, ¿quién protege al policía realmente? Porque aquí lo que está haciendo es criminalizar al policía, porque en lo que estoy escuchándote, nos estás mencionando constantemente del uso de armamento que hacen los policías para salvaguardar también su integridad física, sus vidas, para reprimir a un grupo de personas que están atentando contra ellos. ¿Cómo la policía, que haciendo uso de su arma de reglamento, podría protegerse? No, armas de reglamento, disculpa, armas podría de guerra protegerse, que están prohibidas ya, para el control de multitud. pero si te no disparan con una armamento bazooka, prohibido por el derecho internacional. Pero no si, pero Mar, las cosas. pero Esa Mar, es la si te situación que disparan se está con una viendo en el bazooka, país. ¿qué haces? Se está usando armamento de guerra contra población civil. Eso no puede tener cabida en una democracia. Eso no es armamento reglamentario. El armamento reglamentario en estas situaciones son armamento no letal. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo en que se usen ametralladoras contra la población civil? No hay prueba de que no es que Mar, no hay prueba de que se ha usado esquemar. A ver, Mar, calmémonos un momento para poder entendernos lo que estamos hablando, pero te insisto, no estoy justificando la represión policial irracional que se pudo haber perpetrado en el marco de esas acciones propias de la protesta. Eso hay que condenar, hay que rechazar y que se investigue y se sancione. Lo que estoy intentando poner en el contexto social completo. La policía siendo atacada, criminalizada políticamente en las opiniones de la población, pero también ese policía tenía que responder en ese instante contra ese grupo particular que lo estaba atacando, con las imágenes que estamos mostrando y que en otras ocasiones también se mostró, que están siendo atacadas con explosivos. Y lo que te quería plantear era, ¿en qué momento la policía podría determinar tal persona X es la que ha disparado y solamente contra ella tenemos que atacar?
o tal persona B es la que disparado contra ella tenemos que atacar. Si lo que vemos en las imágenes de la bazuca es que son varios que están en ese mismo acto perpetrado contra las fuerzas del orden. ¿Cómo podemos responsabilizar de algo a la policía en esas condiciones? Quisiera aclarar algo. Nuestra prioridad es que sean sancionados los mandos policiales y militares que tenían el rol de garantes y también las autoridades políticas. Nosotros no vamos a seguir el juego de una estrategia donde la pita siempre se rompe por el lado más débil, que es el efectivo que se juega el pellejo en las calles, el efectivo que está trabajando sin los equipos adecuados y que está haciendo lo que le dicen, ¿no? Nuestra prioridad es que se procese a los mandos policiales y militares y a las autoridades políticas porque tienen el rol de garantes. Eso significa que ellos están obligados a garantizar que su personal actúa conforme a los estándares internacionales y cuando no lo hacen, a sancionarlos. Y lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que las altas autoridades, empezando por la propia presidenta de la República, están avalando todas las violaciones de derechos humanos que está cometiendo la policía. Nosotros estamos preocupadísimos por las declaraciones de la presidenta de la República el día de ayer, donde mencionó que las violaciones de derechos humanos se van a investigar en el fuero militar. Eso para nosotros nos prende todas las luces de alarma. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que cuando se asesina a personas por el uso arbitrario de la fuerza, esto es competencia de la jurisdicción penal, no de los tribunales militares. Bueno, probablemente sea un tema de desconocimiento de la presidenta Dina Boluarte, de dónde tienen que investigarse, como ha sido desconocimiento de su momento Pedro Castillo cuando ofreció el tema de salida al mar mediante referéndum. Desconocimientos que no lindan o que bien pueden ser corregidos. Pero, Mar, en el tema, por ejemplo, particular de los campesinos que habían sido intervenidos el último fin de semana, entiendo que tú estás como abogada de ellos. ¿Encontraste algún tema de vulneración de sus derechos al momento que la Policía Nacional va y los interviene porque tenía la información de que allí estaban reunidos personas que iban a perpetrar atentados, incluso se encontraron volantes en términos de terrorismo, machetes, armas caseras, pasamontañas, y que eso le sirvió a la policía como elemento justificatorio para ese allanamiento en ese local de la Confederación de Comunidades Campesinas? Lo primero que tenemos que decir es que este operativo se ha cometido abusando del estado de emergencia, porque normalmente un operativo de esta naturaleza, efectuado por la DIRCOTE, tendría que haber contado con la participación de un fiscal que hubiera cautelado los derechos desde el primer momento. Eso para empezar. Exitosa. En segundo lugar, el operativo durante varias horas se impidió el ingreso de abogados que pudieran acompañar a los campesinos e inclusive durante algún momento se impidió el ingreso de una congresista de la República. Posteriormente, lo que han podido documentar nuestros compañeros y compañeras del movimiento de derechos humanos es que hay varios indicios de que se han sembrado pruebas. Es escandaloso. Los machetes que les dicen que han usado los campesinos, que eran un arma blanca, que ellos iban a utilizar para sus actos supuestamente terroristas, todavía tenían los stickers. Bien, se complicó la comunicación, justamente la explicación que queríamos de la otra parte, porque la policía había indicado que encontraron machetes, pasamontañas, propaganda terrorista. Danos la explicación. Mar, se fue la comunicación. Reitéranos, por favor. ¿Tú nos indicas que los machetes que encontraron aún tenían stickers salido de tienda? Tenían stickers, están las fotografías ahí. Los machetes los acaban de comprar. Los machetes son una herramienta de trabajo en el campo. Para todos los que conocen la realidad rural de nuestro país, saben que la herramienta de trabajo de un campesino tiene un desgaste propio del uso. Y no solamente eso, ¿no? El propio hecho de que se haya hecho una revisión del local sin la presencia de la fiscalía
a nosotros nos hace, nos genera muchas dudas de todos los elementos que se han encontrado allí. Y se cuestiona eso también. Pero Mar, ¿esos machetes son los elementos que han sido sembrados o los machetes habían sido recientemente comprados por los campesinos? Nosotros tenemos muchos elementos para considerar que han sido sembrados. En todo caso, si la policía quisiera eliminar cualquier sombra de duda, lo que tendrían que hacer es cautelar al máximo la legalidad de este tipo de operativos, garantizando desde el primer momento la presencia de la fiscalía y de los abogados defensores. Ya, Mar, no me está respondiendo. La pregunta es, sí, la pregunta es, ¿los machetes pertenecían a los campesinos? ¿Recientemente ellos lo habían comprado? Ellos niegan rotundamente que los machetes sean suyos. Es más, te diré, se trata de personas muy humildes. O sea, en varios casos ellos han venido en camiones para poder participar en esta movilización por un tema que a ellos les parece importante. Ellos han tenido que hacer una colecta para poder regresar a sus lugares de origen. Estamos hablando de personas, campesinos muy humildes, quechohablantes, incluso se les ha tenido que asistir con intérprete durante sus declaraciones y que no tienen recursos extras para estar comprándose machetes nuevos. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Esto ya es demasiado burdo. Bien, gracias Mar Pérez por la comunicación alcanzada. Importante lo que acabas de mencionar, pero también reiterar que hasta 15 policías en Andahuaylas han sido heridos por el uso de artefactos artesanales, como lanzacohetes, artefactos incendiarios. Tanto su fabricación como su uso corresponden a delitos sancionados en el Código